este momento. ¿Sí? Entonces, estamos grabando. Entonces, ahora sí, para todas y todos, pues la información sí, la idea es Classroom, realmente es una herramienta muy cómoda porque nos permite, nos permite recibir las tareas y ahí dice a qué hora las enviaron y todo, y ahí mismo el ayudante o los ayudantes pueden ponerles comentarios, calificarlas, y entonces en el momento en que están calificadas, si el ayudante dice está calificada, ustedes reciben una notificación, pueden entrar, y es muy importante que vean no solamente la calificación, sino los comentarios que tienen en la tarea. ¿Sí? Si tienen algún problema haciendo esto, pues nomás nos avisan, por favor. ¿Alguna otra pregunta, comentario que les surja así de que les ha surgido de estas primeras clases? ¿No? Mucho silencio. Bueno, entonces vamos a ir empezando, repasando lo que hablamos en la clase pasada. Ya estoy contento de que ya pude poner algo también usando la parte de letra bonita. Entonces, a ver, uno de los conceptos importantes que mencionamos la clase pasada justamente es el hecho de que C es una cantidad que me permite pasar de metros a segundos y de segundos a metros, pero que además el metro está definido en términos del segundo. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos decidir qué unidades queremos usar. Entonces hay varias cosas. Primero, que aproximamos... esperen que tengo que cambiar acá esto. Aproximamos C como muy aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, ¿sí? Y entonces dijimos que en un nanosegundo, que esto es 1 por 10 a la menos 9 segundos, ¿sí? La luz recorre 30 centímetros. Simplemente es el cambio, ¿sí? Se hacen la cuenta, esto es lo que da. Y que para recorrer 1 metro, a la luz le toma 3.336 nanosegundos. Ahí está preguntando Fabián si hay un grupo de WhatsApp. Me parecería muy bien que haya un grupo de WhatsApp y pueden decidir, o pueden tener dos, o pueden tener uno que sea solo de los compañeros, de los estudiantes. ¿Sí? Qué bueno, tienen ya un grupo de WhatsApp. Me alegra mucho, porque así pueden platicar y compartir sus tareas y muchos temas. Muy bien, entonces ya no me gustó cómo quedó esto. Vamos a ponerlo bonito. Muy bien. Nanosegundos, ¿sí? Y entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es medimos distancias y tiempos en las mismas unidades. Tiempos en las mismas unidades. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas unidades? Las que nos queden cómodas. Entonces dijimos que podemos usar, ¿sí? Para distancias cortas y tiempos cortos puede ser muy cómodo
usar metros, aunque es muy fácil pasar de metros a nanosegundos y de regreso. Para distancias astronómicas es muy cómodo usar años luz, años, ¿sí? Y entonces medimos distancias y tiempos en las mismas unidades. Y cuando medimos distancias en las mismas unidades, la luz recorre un año luz de distancia en un año de tiempo y recorre un metro de distancia en un metro de tiempo. Entonces, cuando medimos distancias y tiempos en las mismas unidades, C vale 1 sin unidades. ¿Sí? Y esto es muy cómodo, porque en lugar de trabajar con un número que tiene 9 dígitos, trabajamos con un 1. ¿Sí? Y esto nos simplifica muchísimo, muchísimo, muchas cosas. ¿Sí? Entonces, esa es la primera paso que dimos, medir distancias y tiempos en las mismas unidades. El siguiente paso que damos es definir, entonces hablamos de eventos. ¿Sí? Vamos a poner evento. ¿Sí? Algo que todos los observadores están de acuerdo en que ocurrió. No van a estar de acuerdo en dónde ocurrió ni en cuándo ocurrió, pero sí van a estar de acuerdo en que ocurrió. ¿Sí? Entonces, el evento es algo que pasa en este escenario del que estamos hablando, que es el espacio-tiempo, y que todos están de acuerdo en que sí pasó eso, en ese lugar, en un lugar y en un momento. ¿Qué lugar y en qué momento va a depender de los observadores? ¿Sí? Pero todos están de acuerdo en que hay eventos. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos un problema de relatividad especial es preguntarnos de qué eventos estamos hablando antes de lanzarnos a usar las transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Por eso no estamos empezando el curso con las transformaciones de Lorentz. Vamos a introducir probablemente ya la clase que viene. Pero no queremos empezar ahí, porque queremos poner las cosas importantes primero. Entonces, para aprender a resolver problemas en relatividad especial, lo primero que tenemos que hacer es decir de qué eventos estamos hablando. Ese es el paso número 1. Y luego, una vez que estamos de acuerdo, entonces tenemos una definición muy importante, que es el intervalo espacio-temporal entre eventos. Y los definimos como intervalo al cuadrado es la separación temporal al cuadrado menos la separación espacial al cuadrado. ¿Sí? Y una vez teniendo claro que hay eventos y teniendo claro la definición del intervalo, entonces ahora viene uno de los postulados más importantes, ¿sí? Que dice que el intervalo a ver si puede ocurrir esto.
es invariante. ¿Sí? Lo cual quiere decir que tiene el mismo valor en todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Sí? Profesor, yo tengo una pequeña duda. Dime. Respecto al intervalo, por ejemplo, yo sí vi la clase, soy nuevo, vi la clase anterior y traté de resolver el problema, por ejemplo, el 2, y decía que había un evento que había ocurrido 4 años y en la nave lo había visto 5 años. ¿Eso implica aquí el intervalo? Por ejemplo, la separación temporal sería un año. A ver, justamente, ahora vamos a hacer un ejemplo. Muchas gracias. Vamos a Vale. hacer, entonces, podemos ir justamente a, a un ejemplo. ¿Sí? Entonces, para trabajar justo eso. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a un ejemplo. ¿Sí? Dos cohetes de pólvora, ¿sí? Estallan en el mismo lugar en el laboratorio, ¿sí? Con 4 años de diferencia. Muy bien. Entonces, y luego viene una pregunta, pero vamos a empezar con esto, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los eventos? ¿Sí? ¿Ustedes qué eligieron como eventos para este ejercicio? El hecho de que hayan estallado los cohetes, ¿no? Claro, pero entonces tengo el evento 1 es estalla el primer cohete, ¿sí? Y el evento 2 es estalla el segundo cohete, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a poner coordenadas en el laboratorio. Entonces vamos a tener una X y una T en el laboratorio, ¿sí? Entonces normalmente tenemos que decir dónde vamos a poner el cero de la regla y en qué momento vamos a poner en marcha el reloj, ¿sí? Entonces suele ser muy cómodo al evento 1 elegirlo como 0 y 0, ¿sí? Es arbitrario. O sea, es donde ponemos el cero de la regla, en qué posición estaba. ¿Está bien? En principio deberíamos dar 3 posiciones, pero acá estamos pensando en una sola de las dimensiones. ¿Sí? Y entonces, ahora viene el evento 2. ¿Sí está claro por qué elegimos, cómo fue que puse 0 y 0 acá? ¿Les queda claro eso? Sí. Sí, bueno, por lo menos a quien contestó le queda claro. Muy bien. Ahora, el segundo cohete, ¿en dónde estalla en el laboratorio respecto del lugar donde estalló el primero? En la misma X, Entonces, ¿cuánto vale la X para el segundo cohete? puede ser. Pero no. 0. Todos ven que fue en el mismo lugar. Entonces, si el primero está en 0, el segundo está en 0. ¿Sí?
¿Y a qué tiempo fue esto en el laboratorio? 4 años. 4 años después, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos 4 años. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos los 2 eventos, tenemos las coordenadas en el laboratorio porque los datos del ejercicio nos la dan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular el intervalo. ¿Sí? Entonces, dijimos que intervalo al cuadrado es separación espacial, y esta la podemos poner como, perdón, separación temporal. Separación temporal. Vamos a quitar esto entonces. Al cuadrado menos la separación espacial al cuadrado. ¿Sí? Y ven, es decir, fíjense que a esto lo puedo llamar x1, y a este lo llamo x2, a este lo llamo t1 y a este lo llamo t2. ¿Sí? Entonces, delta t es t2 menos t1 al cuadrado menos x2 menos x1 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien o ya me salté algo que no quedó claro? Sí, Todo bien, profe. No, todo bien, profe. Muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense, la ventaja de elegir 0 y 0 es que es muy fácil hacer las cuentas. O sea, podríamos haber elegido 17 y 17, pero me ando arrastrando números que no me ayudan en nada. ¿Sí? Entonces, simplemente, digamos, tomamos algunas decisiones solo por comodidad. Entonces, en este caso las cuentas son muy sencillos, porque voy a tener 4 años al cuadrado menos 0 al cuadrado, y esto me da 4 años al cuadrado, ¿sí? De donde es muy claro que el intervalo vale 4 años, ¿sí? Y esto ya es muy útil porque esto es lo que llamamos el tiempo propio, ¿sí? El tiempo propio es el intervalo entre 2 eventos que ocurrieron en el mismo lugar. ¿Sí? Porque coincide con el tiempo. ¿Lo ven? Son estos 4 años son estos mismos que estos 4 años, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos, como pueden ver, hasta aquí las cuentas son realmente increíblemente sencillas, pero estamos introduciendo algunos conceptos que toman un rato para irlos elaborando, ¿sí? Ahora nos dicen algo más, ¿sí? Hay una nave, ¿sí? Y en la nave, entonces ahora vamos a tener los mismos eventos, ¿sí? Son los mismos, 1 y 2, ¿sí? Primer cohete, segundo cohete, ¿sí? Pero ahora vamos a estar en el sistema nave. ¿Mm? Ahí. Entonces, nuevamente, ahora entonces a este le vamos a llamar X' y T'. ¿Sí? Entonces, fíjense, de vuelta, tenemos que tener unas coordenadas del segundo.
Y de vuelta, pueden ser lo que sea, pero este es un sistema de referencia independiente del anterior. Entonces, por comodidad de vuelta, podemos elegir 0 y 0 para estos otros. ¿Sí? Simplemente porque este es otro sistema de referencia. Y ahora nos dicen, si el reloj en la nave también estaba en 0 justo cuando la nave pasa junto al laboratorio, ¿sí? Y ve la explosión, ¿sí? Entonces ahora, para la nave pasaron 5 años. Entonces, ¿cuánto vale T' en el momento que estalla el segundo cohete en el sistema de la nave? 5 años. 5 años. Para todos es claro que es 5 años. Sí, profe. Sí. Sí, muy bien. Entonces ahora nos preguntamos cuánto vale. Entonces esto es x'1, x'2, t'1 y t'2. ¿Sí? Y ahora, entonces, nos preguntamos cuánto vale x'2. No lo sabemos, ¿sí? O sea, en definitiva, sabemos que delta t', que es t2' menos t1', vale 5 años, ¿sí? Y delta x', que es x2' menos x1', esto es lo que no sabemos cuánto vale. ¿Cómo podemos calcularlo? ¿Qué podemos usar? La invariancia del intervalo espaciotemporal. Exactamente. Entonces, esto es lo que vamos a usar, ¿sí? Sabemos que delta t' al cuadrado menos delta x' al cuadrado vale 4 años al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Justo acá estamos usando el hecho, ¿sí?, de que el intervalo es invariante. Pero entonces está muy fácil, porque pasamos delta x' para un lado y 4 años para el otro, y ya sé que entonces me va a quedar que 5 años al cuadrado, que es este, menos 4 años al cuadrado es igual a delta x' al cuadrado. Y esto está muy fácil porque es 25 menos 16, ¿sí? Y esto es igual a 9 años al cuadrado, de donde delta x' vale 3 años, ¿sí? Entonces aquí ya puedo poner 3 años. ¿Está bien? ¿Cómo vamos con esta parte? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Cómo ven esto? ¿Sí ven Todo bien. todo bien? ¿Sí?
Entonces, profe. ¿sí? Entonces aquí hay varias cositas que podemos hacer. ¿Sí? Que es interesante. Entonces, ahora vamos a volver sobre esto, pero quisiera mencionar esto, ¿no? Entonces yo tengo el laboratorio, ¿no? Entonces vamos a pensar que el laboratorio está ahí en el planeta Tierra, y aquí está la explosión del evento 1, ¿sí? Y aquí está la nave. ¿Mm? Y en la nave hay una valiente astronauta que viaja en la nave y que ve ese evento y lo registra, ¿sí? Entonces, este evento 1 tiene coordenadas x1 igual a 0, t1 igual a 0, y acá para la nave está viajando en esa dirección, digamos, tiene coordenadas x1' igual a 0, t1' igual a 0. Ahora, ¿qué pasa para el evento 2? Aquí está el planeta, ahí está la explosión del evento 2, ¿sí? Y en este evento 2, este tiene coordenadas x2 igual a 0 y t2 que era 4 años. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La nave estuvo viajando y ahora está aquí. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hace? Justamente acá tenemos que preguntarnos a cómo hace esta persona, ¿sí? Para asignarle las coordenadas en su sistema de referencia a este evento. ¿Sí? Entonces, acá aparece una sutil dificultad. Tiene que ver con el hecho de que no puede esperar a ver la explosión. Digamos, eso es lo que les pasa a los astrónomos. Los astrónomos, para ver la explosión de una supernova o cualquier otro evento, ellos tienen que esperar a que la luz les llegue hasta su observatorio. Y eso claramente es mucho tiempo después de cuando ocurrió. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, pero como sé que es a la velocidad de la luz y conozco la distancia, entonces puedo calcular el tiempo en mi sistema de referencia en el que ocurrió. Esa es una forma de hacerlo, los astrónomos lo tienen que hacer así, pero nosotros, para nuestros efectos prácticos, lo que vamos a imaginar es lo siguiente, que esta nave no viaja sola, sino que tiene un conjunto de navecitas equiespaciadas que están todas en el mismo sistema de referencia porque están todas, se mueven todas a la misma velocidad y en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que en el sistema de la nave, ¿sí? Este evento, ¿sí? Tiene aquí x2', 3 años, que en realidad, si se fijan, teníamos el cuadrado nada más. Para este dibujo, como puse bajando hacia la derecha, la coordenada tiene que ser hacia la izquierda, está hacia atrás. ¿Sí? Entonces debería ponerlo menos. Recuerden que solamente tenía el cuadrado. ¿Sí? Entonces, por consistencia, si digo que la velocidad positiva es viajar a la derecha, a este tengo que darle la coordenada a la izquierda -3. O sea, respecto de este punto, de acá a acá, hay 3 años luz.
de distancia, ¿sí? Pero hacia atrás, ¿no? Y T2' dijimos que es 5 años. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta aquí? Entonces, fíjense que es muy importante. Entonces, aquí hay varias cosas importantes. Uno es cómo medir, cómo conseguir los sistemas coordenados, ¿sí? Entonces, en cada sistema de referencia, imaginamos que hay todo un arreglo, ¿sí? De barras, o sea que serían, podemos pensarlo así, como que hay barras rígidas y en cada una de estas hay un reloj, ¿sí? Todos los relojes sincronizados y todos a la misma distancia, ¿no? Entonces podemos pensar que cada uno de estos es un sistema de este tipo, ¿sí? Y entonces la posición y el tiempo del evento se miden en el vértice con reloj más cercano, ¿sí? Es decir, no hay un tiempo de demora que hay que corregir hasta que me llegue la luz, excepto por el mínimo error experimental, que es la separación entre dos puntos, que sería como la separación mínima entre las rayitas de una regla, o la separación mínima entre en la precisión que tiene el reloj, ¿sí? Entonces, si hay un evento aquí, alguno de estos dos va a dar sus coordenadas, ¿sí? O pueden promediar y dar el valor intermedio, ¿sí? Pero siempre, entonces asumimos que hay un observador en cada uno de estos puntos registrando la posición y el tiempo del evento, ¿sí? Por eso, esta señorita que está viajando acá puede saber la coordenada de esta explosión en el momento en que ocurre en su sistema de referencia, porque tiene alguien registrándola aquí. O sea, esto mismo lo podemos pensar como un conjunto de cuetecitos viajando todos en la misma dirección, ¿sí? Y cada uno lleva, ¿sí? Entonces, tengo todo un conjunto, todos estos, por ejemplo, respecto del laboratorio, viajan en una misma dirección, pero en su sistema de referencia se ven así, están todos fijos unos respecto de otros, ¿sí? Y entonces este es un primer punto de cómo se calculan la posición y el tiempo, cómo se determinan la posición y el tiempo de un evento. Siempre lo determina, en cada sistema de referencia tengo un equipo gigantesco de operadores, de observadores. Y entonces siempre voy a pensar que hay un observador justo al ladito de donde ocurrió ese evento en mi sistema de referencia, que no puede ser el mismo que el de otro sistema de referencia, porque tiene que estar en reposo respecto de mí, en otro sistema de referencia tiene que estar en reposo respecto del otro, ¿sí? Entonces, tenemos que llenar el espacio, digamos, de estos observadores, ¿sí? Y entonces cuando decimos que pasan que se determinan las coordenadas, a esto nos estamos refiriendo muy específicamente. ¿Está bien? ¿Cómo les suena esto? ¿Ayuda o no ayuda? Sí. ¿Sí? Esto es para evitar unas complicaciones, digamos, claramente estamos haciendo unos ejercicios
que son muy sencillos, como casi todo lo que hacemos en la licenciatura en física. En realidad siempre tenemos las situaciones súper idealizadas. Nuestros amigos astrónomos no pueden darse este lujo. Ellos no tienen observadores junto a cada evento astronómico que ocurre. Entonces tienen que hacer un montón de otras cosas, ¿sí? Para tener información que no esté totalmente modificada por un montón de cosas, porque la Tierra se mueve alrededor del Sol, porque el Sol se mueve alrededor de la Vía Láctea. Hay un montón de temas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Nosotros ignoramos todo eso, estamos estudiando los casos más sencillos y notablemente ya con eso tenemos un montón de retos intelectuales y conceptuales, ¿sí? Pero entonces es importante ir quitándonos cosas de encima. Entonces, el tema de cuánto tarda la luz en mandarnos esa información no nos preocupa. O sea, porque uno podría pensar, bueno, pero si aquí en esta nave se registró la información, cómo va a ser ella para enterarse? Bueno, le van a tener que mandar una señal y tardará en enterarse. Entonces, las cuentas las harán cuando la información se reúna en algún lugar y en un lugar haya alguien o una computadora que tenga toda la información para procesarla. Ese es otro problema, ¿sí? Nosotros en estos ejercicios no nos preocupamos por eso. Permítame un segundito. Bueno, perdón. Entonces, a ver, hay relojes. Acá pregunta Héctor lo de los relojes. Gracias, Héctor, por preguntar. Simplemente hay relojes que están sincronizados. Vamos a hablar luego de cómo hacer para sincronizar estos relojes. Simplemente por el momento estamos asumiendo que todos los relojes que están en cada uno de los vértices aquí o en cada una de estas naves están sincronizados. Vamos a trabajar, quizás hoy, si nos da tiempo, cómo es que se sincronizan relojes. ¿Sí? Ese es otro problema que también es importante y que no es totalmente trivial, pero que se puede resolver. Entonces, ¿sí? Qué bueno, la verdad, hacen mucho más liviana la clase si van preguntando. ¿Sí? Profesor, Dime. bueno, como ahorita lo estoy entendiendo, esto que estamos suponiendo de los relojes y del conjunto de naves es como para, de alguna manera, decir lo que hicimos, ¿no? En este problema de que en el evento 1, de alguna manera, la manera en que se planteó fue que en el tiempo cero de los dos, como que ambos partieron del mismo punto, ¿no? O sea, del mismo evento. A ver, el hecho de que los dos elijan el 0 es arbitrario. Podrían tener cualquier otra cosa. O sea, T' podría valer 48, porque en realidad lo único que nos va a importar es la diferencia de tiempos y la diferencia de distancias. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La separación
espacial es la diferencia de las dos posiciones, la separación temporal es la diferencia de los dos tiempos. Entonces, ¿cuánto vale el tiempo inicial? No importa, porque lo que vamos a tomar es la diferencia. O sea, el hecho de elegirlo en 0 es para no tener que restar otro número. Es solamente una cuestión de comodidad, porque nosotros, como el ejercicio no nos pone nada en particular, podemos elegir el número que más nos acomode. No sé si esto responde a tu pregunta o me estabas preguntando otra cosa. Bueno, es que, o sea, entonces, bueno, es que creo que no estoy entendiendo cuál es el propósito. Bueno, o sea, no, sí. O sea, el propósito de poner los relojes sincronizados es de que, No, a ver, pero, como, perdón, pero ajá, en cada sistema de referencia los relojes están sincronizados. Uno con el otro, un sistema de referencia, es decir, los de la nave y los del laboratorio, no. Bueno, quizás, es decir, cada reloj funciona bien, ¿no? Tienen su reloj atómico, tienen el realizado el sistema, ¿sí? O sea, los relojes funcionan bien intrínsecamente, pero cuando van a diferentes velocidades marcan horas distintas entre los mismos eventos, que es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, en este caso, entre la explosión de los dos cohetes, en el laboratorio pasaron 4 años y en el sistema de la nave pasaron 5. ¿Sí? Entonces, la sincronización se refiere a todo el sistema de referencia que está pegado al laboratorio, o sea, todos los observatorios, digamos, que hay en muchos lugares, en todos los lugares donde van a ocurrir cosas que importen, que están en reposo respecto del laboratorio. ¿Mm? Y el sistema de referencia nave se refiere a todos los objetos que están moviéndose a velocidad constante respecto de la nave. ¿Sí? Podemos pensar, por ejemplo, que este es el sistema laboratorio y este es el sistema nave. ¿Sí? Porque el sistema nave se está moviendo respecto del laboratorio, pero todos se mueven juntos y están sincronizados entre ellos. ¿Sí? O sea, el hecho este de que puse estos dos ceros acá es un accidente, eso no es ninguna sincronización, es solamente un truco para no tener que restar números, eso no es la sincronización. La sincronización es entre este reloj y este reloj y este reloj y este reloj. ¿Mm? En particular, entre este reloj que fue el que marcó el 0 y este reloj que marcó el 5 años. Esos sí están sincronizados. ¿Mm? Bueno, espero, sigo un poquito y vuelvan a preguntar todo lo que vayan necesitando. Profe, Dime. ¿y por qué necesitamos los relojes en todo el espacio? Porque necesitamos, digamos, si yo tengo un evento que ocurre aquí y lo registro en este reloj, y esto suponte que, digamos, ¿cómo me entero que acá ocurrió algo? Bueno, supongo que es, por ejemplo, que hubo una explosión o una chispa de luz y entonces la luz viaja en todas direcciones y en algún momento llega hasta aquí. ¿Sí? Pero entonces hay una demora. Si yo tomo el momento en que la luz llegó aquí, ese no es el momento en el que en este sistema de referencia ocurrió la chispa, Ok. porque la velocidad de la luz es finita. ¿Sí? Es decir, hay una demora en viajar la señal. Entonces yo quiero que esa demora sea mínima. Yo me imagino que el observador está viendo acá con la nariz, la punta de la nariz pegada al evento, y en ese momento lo registra. ¿Sí? Entonces, en Sí, este profe, caso, gracias. el- la medida de tiempo que toma la nave se debe a la dilatación del tiempo en este caso. Exactamente, sí, eso es la dilatación del tiempo. Muchas gracias. Ok. ¿Sí?
Exactamente de eso estamos hablando. ¿Sí? ¿Está bien? Y podemos verlo. Fíjense cómo podemos verlo. Porque, ¿qué pasa? En el sistema nave, ¿cómo se ve esto? En el sistema nave, el evento 1, está la nave aquí y este planetita acá. ¿Sí? Ese es el evento 1. ¿Sí? Que es lo mismo que dibujamos acá. ¿Sí? Pero, ¿cómo es el evento 2? La nave se quedó en el mismo lugar y ahora este planetita está acá y el planeta está viajando en esta dirección. En el sistema, así se ve en el sistema de referencia nave. ¿Sí? Sí pueden verlo. Para la nave está quieta y lo que está viajando en la otra dirección es el planeta este donde está el laboratorio donde ocurrió, bueno, o podría ser un laboratorio, yo no sé por qué inventé un planeta, podría ser otra nave donde ocurrió la explosión. ¿Sí? Lo único que estamos pidiendo es que no haya aceleraciones, que nadie prenda motores. ¿Sí? Todo se mueve a velocidad constante por simplicidad. ¿Está bien? Pero está claro que para la nave, los dos, para la nave está quieta respecto de ella misma, pero el evento ocurre en dos lugares diferentes a tiempos diferentes. ¿Sí? Y por eso lo puse, ¿sí? Este tiene el x1 que es 0 y este tiene el x2 que es el menos 3 años, ¿sí? Y lo puse menos 3 porque está para atrás. ¿Está bien? De hecho, debería ir a la pizarra anterior y acá debería ponerle más menos, ¿no es cierto? Porque yo sé que delta x cuadrado era 9 años al cuadrado. ¿Mm? ¿Sí estamos bien hasta aquí? Entonces, para la nave, este planeta está viajando hacia atrás, ¿sí? Y fíjense, perdón, y estos son primas, ¿no? Entonces, yo les podría preguntar, ¿a qué velocidad viaja el laboratorio en el sistema nave? O sea, para la nave el laboratorio está viajando hacia la izquierda. ¿Te queda claro eso? ¿A qué velocidad viaja si está viajando a velocidad constante? ¿Sí? Y eso es muy fácil porque es velocidad constante. Entonces esto va a tener una velocidad que va a ser delta x' entre delta t'. Pero hay que tener cuidado. Esto es cierto porque el cohete explotó en el mismo lugar en el laboratorio. Entonces, la explosión del cohete nos da la posición del laboratorio a dos tiempos diferentes. ¿Sí? ¿Está bien? Porque yo tengo, digamos, esto me va marcando, digamos, podría tener muchas explosiones que vaya esto titilando, ¿no? Entonces va recorriendo distancias iguales en tiempos iguales y voy viendo cuáles son esas distancias y esos tiempos. ¿Sí? Para la nave está quieta, para la nave el laboratorio se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? Y esto es menos 3 años de distancia dividido 5 años de tiempo, es menos 3/5. ¿Sí? Menos 3/5 medidos en años sobre años, es 3/5 de la velocidad de la luz moviéndose hacia la izquierda. ¿Sí?
el laboratorio viaja a 3/5 de C hacia la izquierda. Por eso el signo menos. Que es por cómo si hubiera puesto la nave para el otro lado, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Pero hay varias cosas que tienen que tener muy en cuenta. Primero, la fórmula de la velocidad es la misma que han usado siempre de la secundaria o la prepa para velocidad constante, es distancia entre tiempos, no tiene ningún reto particular. ¿Sí? Pero lo que sí es importante, y de vuelta, hay muchas de las dificultades que enfrentamos al hacer problemas de relatividad especial, es entender que tenemos que medir en el mismo sistema de referencia delta X y delta T, o delta X' y delta T'. ¿Sí? Si no lo hacemos en el mismo sistema de referencia, vamos a tener cualquier resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto me dice, es decir, el evento de la explosión del cohete, los dos eventos, me dan la posición y el tiempo en que estaba el laboratorio en el sistema nave. ¿Sí? Claro, lo puedo hacer en el sistema laboratorio, pero ahí la velocidad del laboratorio respecto al laboratorio es 0. ¿Sí? ¿Vamos bien o ya los perdí? Está bien. Profe, Dime. entonces el laboratorio me diría que el cohete viaja a 3/5 de C en el lado contrario, ¿no? Al lado contrario. Gracias, eso es justo lo que seguía. En el sistema laboratorio, la nave viaja a V igual 3/5 de C hacia la derecha. Y esto es algo que vamos a usar muchísimo, ¿sí? La magnitud de la velocidad relativa es siempre la misma. Eso nos permite tener consistencia en los resultados, ¿sí? Pero cambia el signo claramente. Si en el laboratorio ven a la nave viajando hacia la derecha, en la nave ven al laboratorio viajando hacia la izquierda. ¿Sí? A la misma magnitud de la velocidad. ¿Sí? Profe, otra pregunta. Dime. ¿Cómo sabemos dónde está C? Porque como lo estamos ocupando como 1, ¿cómo saber en qué resultado aparece y en cuál no? Cuando calculo velocidades, C es una velocidad. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando calculamos una velocidad siempre nos va a dar una especie de fracción de la velocidad de la luz. Claro, Ok. al usar las mismas unidades para distancia y tiempo, todas las velocidades son adimensionales, porque son distancia sobre distancia o tiempo entre tiempo. ¿Sí? Pero entonces tengo que acordarme, ¿no? O sea, yo podría pasar años luz a años, ¿sí? Pero me resisto, no quiero multiplicar por 0.946 por 10 a la 16 metros. Eso no me ayuda en nada, ¿sí? Para este ejercicio. ¿Sí? Entonces, fíjense qué tanto más sencillo es hacer estas cuentas cuando uso las mismas unidades para distancia y tiempo. Imagínense que lo hubiéramos querido hacer en metros, ¿sí? Entonces, por un lado, el tiempo lo hubiéramos tenido en años, pero en metros hubiéramos tenido que multiplicar esos
3 años por 0.946 por 10 a la 16. Pero a mí al menos me pasa que cuando ya tengo esas cosas de 10 a la 16, me da lo mismo si es 10 a la 8 o 10 a la 40, ya perdí todo, ¿sí? Toda escala. En cambio acá tengo las mismas unidades, trabajo con números pequeñitos y tengo mucho más forma de mantener una proporción entre las cosas. ¿Sí? Entonces, esto es parte del entrenamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar algo más, ¿sí? Que entonces al tiempo propio, al intervalo de tiempo propio, ¿sí? Se lo suele llamar, si es el intervalo, delta tau, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Para este ejercicio tuvimos que delta tau al cuadrado fue delta t' al cuadrado menos delta x' al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora puedo hacer un ejercicio muy sencillo, que es poner a ver, no, me va a convenir. Voy a sacar delta t' de acá al cuadrado uno menos, ¿sí? Mantengo delta x'. Ahí está. Delta x' al cuadrado sobre delta t' al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, lo único que hice fue... Lo único que hice fue factorizar delta t', ¿sí? Pero ahora lo que reconozco, entonces tengo que delta tau al cuadrado, ¿sí? Es delta t' al cuadrado por 1 menos v cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta v, esto, lo que estoy usando, que esta v, que es delta x' entre delta t', es la velocidad del laboratorio respecto de la nave, y en magnitud es la misma que la velocidad de la nave respecto del laboratorio. ¿Sí? Entonces, aquí lo que puedo también, si quieren, pueden despejar acá, y entonces puedo tener que delta t' es delta tau dividido la raíz de 1 menos v cuadrado. ¿Sí? Esto está bien definido, ¿sí? Fíjense que aquí es la primera vez que aparece
que para que esto esté bien definido, b cuadrado, que es una cantidad positiva, tiene que ser menor que 1. ¿Sí? En estos casos. ¿Sí? Entonces, esta va a aparecer en muchos contextos, pero de la definición del intervalo y de la definición de velocidad, ¿sí? Vemos que la velocidad relativa entre dos sistemas de referencia debe ser siempre menor que C. Menor que C. La velocidad de la luz en el vacío. O sea, nunca una nave se puede mover respecto de un laboratorio a una velocidad mayor o igual, ni siquiera igual a la velocidad de la luz en el vacío. Puede aproximarse tanto como se quiera, puede ser 0.999999 de la velocidad de la luz, pero no puede ser exactamente la velocidad de la luz en el vacío. ¿Sí? Entonces, esto, ¿sí? Porque si no, esto no estaría bien definido en todos los casos. Y entonces, la otra cosa es que a esta cantidad se le suele llamar gamma a 1 entre la raíz de 1 menos b cuadrado. ¿Sí? Entonces, y esto siempre es mayor o igual a 1. ¿Sí? Gamma vale 1 cuando la velocidad relativa es 0. Y a medida que b se acerca a 1, el denominador se hace más chiquito y gamma se puede hacer infinitamente grande, es decir, para cualquier valor, pero no necesariamente 1. Entonces podemos decir que delta t' es gamma delta tau. ¿Sí? Entonces acá vemos dos cosas, ¿sí? Que es el tiempo propio es el menor intervalo temporal entre dos eventos. ¿Sí? En todos los otros sistemas de referencia, el intervalo es mayor. ¿Está bien? Porque gamma es mayor o igual que 1. Y esto es justamente lo que su compañero reconoció hace un rato. Es lo que se llama la dilatación del tiempo. ¿Sí? O sea, el intervalo temporal entre dos eventos medidos cuando esos eventos ocurren en posiciones diferentes en mi sistema de referencia, es siempre mayor que el intervalo temporal medido cuando esos eventos ocurren en el mismo lugar en un sistema de referencia. Cuando los eventos ocurren en el mismo lugar y la separación espacial es cero, esa separación temporal es lo que llamamos el tiempo propio y es el más pequeño de todos. ¿Sí?
¿Está bien? Ven que todo esto se sigue de la invariancia del intervalo. Bueno, de la definición del intervalo y de la invariancia del intervalo. ¿Mm? Profe, Dime. si esto, bueno, si llegamos a que la velocidad no puede ser mayor que c, o bueno, ¿cómo se comprueba experimentalmente esta fórmula de la dilatación temporal? Ahora vamos a ver, justo vamos a ver uno de los ejercicios. Ustedes tenemos en la tarea varios ejercicios y vamos a irlos viendo, ¿sí? Creo que aquí ya les conté varias de las cosas que quería contarles. Entonces, el ejercicio 3, el problema 3 de la tarea, si los puedo dejar para que ustedes lo hagan, ¿no han tenido algún problema con ese, alguna dificultad? Bueno, yo justo ahorita lo estaba haciendo mientras estaba en la clase Sí. y justo casi, bueno, casi, o sea, bueno, estaría mal decir que la velocidad de una nave Ay, perdón, la de la luz. te dejé de escuchar. Entre nave y luz algo se interrumpió y no te escuché. Ah, ok, lo siento. Bueno, es que em, iba a poner, bueno, ya estaba a punto de aproximarlo a que la velocidad de una nave iba a ser igual a la de la luz, No, no. pero No, entonces, a ujú, ver, para el ejercicio 3, entonces, de esto, y en particular del ejercicio 2, ¿ya estamos bien? ¿O hay alguna duda? Todo bien. Sí, bueno, para el ejercicio 3 es importante, claro, van a tener que, una forma de pensar es pensar que V es 1 menos épsilon, donde épsilon es mucho menor que 1. ¿Sí? ok, ok. Está bien, pero la idea es cuánto vale épsilon. Ese es todo el ejercicio de, ¿no? Entonces no alcanza con decir épsilon es muy chiquitito. Ujú. Sí, ya sabemos que es muy chiquitito. O sea, tiene que ir a una velocidad muy cercana a la de la luz para que en su tiempo propio hayan pasado solo 20 años, ¿sí? Para bajar 2 millones de años luz. Sí, ¿Sí? Pero lo que queremos es que hagan la cuenta. ¿Sí? sí, ok. ¿Está bien? ¿Mm? Y, a Profe, ver, sí. hay en v cuadrada menor estricto que uno, también tendría que ser como que esté entre, bueno, que pueda ser cero, Claro, bueno, siempre es sí, cero. o Si sea, pero no quieres. menor que cero, ¿no? A ver, es que es al cuadrado, es una cantidad positiva. La Sí. Ah, sí, velocidad sí, sí, sí sí, sí. puede ser positiva o negativa, ¿sí? Pero si se fijan, lo que aparece aquí en el denominador es la b cuadrada, ¿sí? Ah, sí, sí. Es que no, se me olvidó lo del cuadrado, pero sí, siempre va a ser positiva, ¿no? Ajá. Sí, se positiva o cero. Cero cuando los eventos ocurren en el mismo lugar, ¿sí? Sí, ¿Está gracias. bien? Muy bien. Entonces, pues vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos, muy bien, estoy revisando mis notas. Muy bien. Entonces ahí vamos. Y lo mismo vale, es decir, justo para ver cómo se sincronizan relojes. ¿Sí? Entonces, para el ejercicio 3 ven que usando esta aproximación, el chiste es calcular épsilon. ¿Sí?
¿Está bien? ¿Quieren preguntar algo más del ejercicio 3? Recuerden que la fecha de entrega de la tarea es hoy. ¿Sí? Justo en esta clase estamos viendo todo esto para que puedan entregar la tarea completa. ¿Sí? Y por favor recuerden que dentro de los acuerdos que hicimos es que le vamos a dar una gran importancia a las tareas entregadas. ¿Sí? Y que las tareas tienen que estar entregadas a tiempo, porque los ayudantes van a estar calificando las tareas y ustedes la semana que viene van a tener en el mismo Google Classroom las tareas comentadas y calificadas para que puedan revisarlas. ¿Mm? Profe, Dime. ¿esto de 1 menos epsilon en qué parte del problema 3 se ocupaba? Ah, no, a ver, esto es una forma, es decir, el tema es claramente cuando tú trates de usar la invariancia del intervalo, ¿sí? Es decir, la pregunta es, ¿a qué velocidad tiene que viajar la nave de Andrea respecto de la Tierra para que su tiempo, ¿sí?, valga 20 años? Y de hecho, una de las formas que ustedes pueden tener de hacerlo es calcular cuánto tiene que valer gamma. ¿Sí? O simplemente, aunque lo más fácil es usar la invariancia del intervalo, que es lo mismo. ¿Sí? Ustedes saben digamos, cuánto va a valer el intervalo espaciotemporal en el sistema de referencia de Andrea en el ejercicio 3. ¿Cuánto queremos que valga? Pues Sí, necesitamos que valga los 20 años, ¿no? Es algo que claro, porque en el sistema de referencia de Andrea, ¿cuáles serían los dos eventos que nos importan aquí para el ejercicio 3? El pasar junto a la Tierra y el llegar a Circón, ¿no? Exactamente, esos son los eventos, ¿no? Entonces, en el ejercicio 3, el evento 1, Andrea pasa junto a la Tierra. Y el evento 2 es Andrea pasa junto a Circón. ¿Sí? Y en el sistema nave, en el sistema Andrea, delta X' va a valer 0. ¿Sí? Eso es muy útil. ¿Sí? Y en el último ejercicio, ¿cuánto queremos que valga delta T'? ¿Cuánto tiempo queremos que haya transcurrido en el sistema de referencia de Andrea? 20 años. 20 años. Entonces, conocemos esto, 20 años, y en el sistema de laboratorio sabemos que delta X vale 2.00 por 10 a las 6 años. ¿Sí? Y en ese caso, y acá sí es muy importante, entonces vamos a ver que en el sistema nave la velocidad, el delta X entre delta T. Y lo que queremos calcular justamente es delta T. Delta T es lo que no conocemos y con eso podemos calcular B o podemos calcular B directamente, como quieran. ¿Sí? Creo que con eso y la invariancia del intervalo ya tienen todas las herramientas para hacer este ejercicio, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, en este caso, el delta T' vendría siendo la función del delta tau. A ver, pero ¿cuánto vale? ¿Quién es delta tau acá? 20 años. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque delta X' es 0. Esa es la definición. Exactamente.
¿Sí? ¿Sí? Está bien, el tema es que no conocemos acá cuánto tiempo le toma en el sistema de referencia de la Tierra. ¿Sí? Entonces, tenemos que usar simplemente la invariancia del intervalo, o sea, van a usar esto, ¿sí? Nada más que al revés, ahora lo van a usar de la forma, ¿sí? Delta x cuadrado, delta t cuadrado menos delta x cuadrado es igual a delta tau. ¿Sí? Porque acá ahora el que es 0 es delta x'. ¿Está bien? ¿Más preguntas sobre el problema 3? Yo no entiendo la sugerencia. Ya vimos esa Bueno, ecuación. a ver, fíjate, si te sirve, la usas, si no, no. ¿Sí? O sea, puedes simplemente despejar delta t o puedes... ¿Sí? En realidad, una de las posibilidades también es simplemente, si no, saber que delta t va a ser solamente un poquitito más grande de delta x, ¿no? Porque la velocidad va a ser muy cercana a 1, y entonces esa es otra forma de ponerlo, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer esto, lo que pueden hacer es que delta t es delta x más un epsilon muy pequeño. ¿Sí? O, bueno, o quizás mejor aún, ¿sí? Es decir, a ver, vamos a ponerlo así. Espera. Entonces puedes decir que delta t es delta x por 1 más epsilon, en este caso. Quizás esto sea más cómodo todavía, ¿no? Entonces, a la hora de despejar el delta t de acá, eso te simplifica las cosas, pero como quieran. ¿Mm? Ok, gracias. Prueben, y si no, lo meten en la calculadora, y si su calculadora tiene muchos dígitos, les va a dar el resultado directamente y no se preocupan de hacer esta aproximación. ¿Sí? Si tienen una calculadora que tiene muchos dígitos, 12, 15 dígitos, les va a poder hacer la cuenta sin problema. Ok, entonces sí puedo usar. Sí, Porque me puedes estaba usar, ahorita haciendo puedes preguntas usar la con eso. calculadora sin problemas. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Ahora, otra de las preguntas era cómo sincronizar relojes. ¿Sí? Entonces, acuérdense que suponemos que tenemos nuestras regiones, ¿sí? Así, así, ¿sí? Luego tenemos otro para acá. Miren, cuando me ayudo con una regla, es mucho más fácil. ¿Sí? Profesor, Sí. ¿esto que hemos visto se vale solo para 2 eventos o se puede generalizar para más? Se puede generalizar para mucho, pero siempre los puedes tomar de a dos. ¿Sí? Y después sí, Gracias. puedes tomar un tercero, un cuarto, como quieras. ¿Sí? Gracias. Entonces,
Vamos a pensar que tengo un reloj aquí. A ver, espere. Lo voy a poner como reloj. Ay, justo se me borró la línea esa. Ay, esta quedó muy mal. Bueno, no importa. Algo tengo que borrar. ¿Cuál quiero borrar? Esta. ¿Sí? Entonces vamos a poner... Ay, no alcanza a contener una regla. Muy bien. A ver. Entonces, ¿qué tengo aquí? Esto aquí. A ver. Entonces vamos a poner un reloj acá. ¿Sí? Y quiero sincronizarlo con este o con este. ¿Sí? O también voy a tener un reloj acá. ¿Sí? Voy a tener un reloj aquí. ¿Sí? Y en todos esos yo quiero sincronizar. Entonces, ¿cómo hago para sincronizarlos? Entonces, la forma que proponemos, es decir, supongamos que mi arreglo están todos a 1 metro de distancia. 1 metro, todos están a 1 metro de distancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar, en el momento en que este marca 0, desde aquí voy a mandar un pulso de luz en todas direcciones. ¿Sí? Este pulso va a llegar aquí, si estoy en el vacío, 1 metro de tiempo después. Entonces, este reloj va a estar detenido marcando 1 metro de tiempo, ¿sí? O sea, 3.336 nanosegundos. Y en el momento en que el pulso de luz llega aquí, arranca, suponiendo que no hay ninguna demora entre la detección y el arranque. ¿Sí? Y eso lo mismo va a funcionar para este y para este. ¿Sí? Entonces, eso, si todos estos están en reposo, ¿sí? Esto va a querer decir que todos ahora ya están marcando a partir del tiempo de 3.336 nanosegundos, 1 metro de tiempo después, todos funcionan. Es decir, si los relojes son buenos relojes que avanzan al paso correcto, lo que tengo que asegurarme es que la hora inicial es la misma, es la famosa frase sincronicemos nuestros relojes. ¿Sí? Y entonces esta es la forma de sincronizar reloj. ¿Sí? Entonces, mando un pulso de luz a una distancia conocida. Fíjense que estoy usando la definición de metro al revés. Asumo que tengo metros, o sea, tengo unas varillas de una longitud de 1 metro que fabriqué en mi laboratorio con un reloj viendo qué distancia recorre la luz en 3.36 nanosegundos. ¿Sí? Y entonces con esas varillas armo mi estructura. Y así sincronizo los relojes. Y por supuesto, una vez que ya tengo sincronizados todos estos, puedo seguirme con este de acá y con este de acá y con todos los demás. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de sincronizar relojes que me garantiza que realmente están todos los relojes sincronizados. ¿Sí? Ahora, normalmente uno lo que hace es encontrarse con una persona, y digamos, si 3 personas quieren sincronizar los relojes, pero no se han visto las 3, solamente se ven, hay una que está yendo a visitar a uno y al otro,
Entonces, normalmente esa persona ve a la primera, se pone de acuerdo con su reloj. Yo me señalo la muñeca, ni siquiera tengo reloj porque también uso el celular para. Pero bueno, pongo eso y luego voy con la otra persona y también checamos los relojes que marquen la misma hora, ¿no? Así lo hacemos usualmente, o lo podemos hacer de muchas otras formas, lo podemos hacer por teléfono, en fin, ¿sí? Pero ahí hay una serie de detalles, o sea, aún ustedes, no sé, bueno, les hablaba del Centro Nacional de Metrología. Ahí también puede ver la hora oficial, ¿sí? Y uno la puede ver por internet. Pero en principio, si el laboratorio está muy lejos, uno tiene que hacer la corrección, depende de la precisión que quieres. Si quieres poner la hora con minutos de precisión o algún segundo, no te importa. Pero los observatorios astronómicos que quieren precisión